Cordial saludo, profe y compañeros. Esta es la actividad número 3 del curso de hidráulica. Somos el grupo número 3 y nos correspondió venturímetros. Conceptos y aplicaciones. Una exploración detallada de los principios y usos de los venturímetros en la medición de flujo. Integrantes. Estamos conformados por Carol Mosquera Burbano, quien les habla Alejandra Romero Murcia y María Alejandra Bella. Importancia de los venturímetros en la medición de fluidos. Los venturímetros son instrumentos cruciales para la medición precisa del caudal de fluidos en sistemas de tuberías. Utilizan el principio de Bernoulli para determinar la velocidad del flujo mediante cambios en la presión. Su uso abarca numerosos sectores industriales, asegurando la eficiencia y el control en los procesos. Descripción del venturímetro. Consiste esencialmente en una tubería con una sección central estrangulada conocida como garganta, que es esta parte central de aquí, conectada por una sección cónica convergente de entrada, que es esta sección de acá, y una sección cónica divergente de salida o difusor, que es esta sección de acá. Posee tomas de presión en la entrada y en la garganta, que son estos dos relojitos que vemos acá. Definición de venturímetros. Funcionamiento. El venturímetro opera bajo el principio de Bernoulli, que establece que la presión de un fluido disminuye cuando su velocidad aumenta. Esta relación permite calcular la velocidad del fluido a partir de la diferencia de presión. El efecto Venturi fue descubierto por el físico italiano Giovanni Battista Venturi, 1746-1822. Utilidad en flujos variables. Los venturímetros son especialmente útiles en aplicaciones donde el flujo de fluidos es variable, proporcionando resultados confiables y repetibles en diferentes condiciones de operación. Diseño cónico. El diseño cónico del venturímetro permite una reducción del diámetro del tubo, lo que incrementa la velocidad del fluido y provoca una disminución de la presión, facilitando así la medición del caudal. El diseño cónico se utiliza para controlar cómo se comporta un fluido cuando pasa a través de un conducto. En este tipo de diseño, el fluido puede aumentar su velocidad o recuperar su presión dependiendo de la forma del conducto. Es una estructura que encontramos en tuberías, difusores, motores de reacción y sistemas hidráulicos o neumáticos. Acá tenemos una imagen detallada donde nos muestra el vértice del cono primitivo, el piñón, los engranes, el diámetro primitivo, que sería este, el diámetro exterior, que sería este, y el eje de engrane, que sería esta imagen de acá. Características geométricas del diseño cónico. Objetivo. Su objetivo es convertir presión en velocidad o velocidad en presión según la dirección del flujo. Funcionamiento del diseño. El funcionamiento del diseño cónico se basa en dos principios fundamentales de la mecánica de fluidos. Primero, la ecuación de continuidad que dice que el caudal se mantiene constante. Si el área se reduce, la velocidad aumenta. Segundo, la ecuación de Bernoulli que establece que la energía total del fluido se conserva. Entonces, cuando el fluido gana velocidad, necesariamente pierde presión. Acá tenemos una tabla donde nos explica la sección del diseño cónico. Entonces, tenemos la sección convergente, que tenemos forma geométrica cónica de reducción, ángulo típico de 10 a 20 grados, función principal, acelerar el flujo. Efecto sobre el flujo, aumenta la velocidad y baja la presión. Tenemos la sección de garganta, que la forma geométrica es cilíndrica, no tiene ángulo típico. Su función principal es punto de máxima velocidad y efecto sobre el flujo, presión mínima, flujo uniforme. Tenemos la sección divergente o difusor. Su forma geométrica es cónica expansión, entre 5 y 7 grados. Función principal, recuperar presión, efecto sobre el flujo, disminuye la velocidad y recupera la energía. Acá tenemos una imagen más detallada del diseño cónico. Importancia del diseño cónico. Garantiza
transiciones suaves del flujo sin separación ni turbulencias, reduce las pérdidas por fricción y choque, aumenta la eficiencia de recuperación de presión, mejora la exactitud del caudal medido. Precisión y aplicaciones. Los venturímetros son considerados instrumentos de alta precisión, siendo utilizados en aplicaciones que requieren mediciones confiables, como en el monitoreo de sistemas de agua o procesos químicos. Clasificación de los venturímetros. Según el material o tipo de instalación. Venturímetro clásico o de fundición, metálico con sección permanente, maquinadas. Venturímetro de tubo de acero, más liviano y resistente, usado en grandes diámetros. Venturímetros de inserción, de menor tamaño, para instalaciones existentes sin cortar el flujo. Venturímetro de plástico o acrílico, para ensayos de laboratorio o fluidos corrosivos. Según la orientación, horizontal es el más común, cuando el fluido circula en línea recta. Vertical, ascendente o descendente. Cuando la tubería cambia de nivel, se deben considerar las diferentes alturas en el cálculo. Según el tipo de fluido, para líquidos como el agua, el aceite, etc. Para gases como aire, vapor, etc. Dentro de la clasificación también tenemos el venturímetro de tubo y de orificio. Los venturímetros de tubo son dispositivos simples que se utilizan en tubo cónico para medir el caudal. Son adecuados para aplicaciones donde se requiere una medición precisa en tuberías de gran diámetro. Los venturímetros de orificio emplean una placa con un orificio en el medio para crear una caída de presión. Son ideales para sistemas de flujo donde el espacio es limitado y proporciona una medición más compacta. Ecuaciones fundamentales de los venturímetros. Comprender las ecuaciones que rigen el funcionamiento de los venturímetros es clave para su aplicación efectiva. Una de ellas es la ecuación de Bernoulli. Establece la relación entre la velocidad, la presión y la altura de un fluido en movimiento, permitiendo calcular la variación de presión en un venturímetro. Al costado tenemos la imagen de la ecuación del venturímetro. La ecuación de continuidad. La ecuación establece que el caudal de un fluido en un sistema cerrado es constante, lo que implica que un aumento en la velocidad del fluido conlleva una disminución en su área de sección transversal. Al costado tenemos la imagen de la ecuación de continuidad. Tenemos la ecuación combinada de Bernoulli y continuidad. Al combinar ambas ecuaciones se obtiene la relación entre la diferencia de presión y el caudal. De este modo se logra calcular la velocidad del fluido en función de la caída de presión medida entre dos puntos del venturímetro. A un costado tenemos la imagen de la fórmula de la ecuación entre Bernoulli y continuidad. Ale, tiene el micrófono apagado. Perdón. Coeficientes en venturímetros. Coeficiente de descarga. Los coeficientes de descarga es un factor que relaciona el caudal real medido por un venturímetro con el caudal teórico calculado. Este coeficiente es esencial para obtener mediciones precisas
y se determina a través de experimentación y calibración del dispositivo. El coeficiente de contracción. El coeficiente de contracción es otro parámetro importante que influye en el flujo a través de un venturímetro. Este coeficiente se relaciona con la geometría del dispositivo y se usa para ajustar los cálculos del caudal. Coeficientes de fricción. Los coeficientes de fricción también se consideran en el cálculo del caudal, ya que afectan la pérdida de energía en el flujo. Estos coeficientes son específicos para cada tipo de fluido y se obtienen mediante tablas o gráficos. Aplicaciones de los venturímetros. Los venturímetros son herramientas versátiles que permiten la medición precisa del caudal en una variedad de contexto industrial. Su capacidad para generar diferencias de presión los hace ideales para usarse en plantas de tratamiento de agua, sistemas de calefacción y refrigeración, así como en múltiples procesos industriales donde el control del flujo es crucial. Aplicación de los venturímetros en algunos campos de la ingeniería. Entonces tenemos en la ingeniería hidráulica, donde para medir el caudal de agua en tuberías, canales o plantas de tratamiento. En la industria petrolera, para medir el flujo de petróleo, gas o aire comprimido. En la industria química, en sistemas donde se requiere un control preciso del flujo de líquidos reactivos. La aeronáutica, en túneles de viento y medición de velocidad del aire. En motores y carburadores, en los sistemas de admisión de aire para determinar el flujo hacia el motor. Y en procesos alimentarios para controlar el flujo de líquidos como leche, jugos o salsas en plantas industriales. El uso en plantas de tratamiento de agua. Entonces, en las plantas de tratamiento de agua, los venturímetros son utilizados para medir el caudal de entrada y salida, ayudando a gestionar eficientemente los recursos hídricos y a garantizar la calidad del agua tratada. Aplicación en sistemas de calefacción. En sistemas de calefacción, los venturímetros permiten controlar el flujo de agua caliente, asegurando que los sistemas funcionen de manera óptima y eficiente. Lo que esto resulta es un mejor rendimiento energético. Tenemos dos ejemplos, entonces en el ejemplo 1 podemos observar que es un sistema de acueducto que se instala un venturímetro en la tubería principal de impulsión de una estación de bombeo. Este sirve para determinar el caudal de agua que se está suministrando a una red de distribución. En el ejemplo 2 vemos que en las líneas de entrada de aguas residuales a una planta se coloca un venturímetro de concreto o acero inoxidable para medir el flujo y ajustar los procesos de tratamiento. Esto es útil para calibrar bombas o válvulas o verificar la eficiencia hidráulica del sistema. Por último, tenemos unas conclusiones, donde es el resumen de la importancia y las aplicaciones de los venturímetros en la industria. Importancia clave. Los venturímetros son fundamentales para medir el caudal de fluidos, asegurando un control preciso en diversos procesos. Optimización de procesos. Su uso adecuado permite la optimización de procesos industriales, contribuyendo a la eficiencia energética y a la reducción de costos. Y tenemos una eficiencia en recursos, que es la correcta aplicación de venturímetros que garantiza una mejor gestión de recursos fundamentales para la sostenibilidad en la industria. Esta fue nuestra exposición. Muchas gracias.